En una oportunidad le pregunté a un hermano que no lo veía tiempo en la iglesia y le dije, ¿qué había pasado? ¿Por qué te fuiste? Y él me dijo de que todo empezó cuando su familia, su papá, en el aniversario de la muerte de su mamá, había invitado a un sacerdote para hacer misa a los muertos. Por supuesto que yo no iba a entrar en una controversia, en una discusión con él. Sencillamente tomé la Biblia y pedí a Dios que me dé la paciencia, la sabiduría para hablarle a él. Y me ubiqué en el libro de Isaías. Vamos todos al libro de Isaías, capítulo número 8. Isaías capítulo 8, versículos 19 al 20. Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 8, versículos 19 al 20. Este profeta vivió alrededor de los 700 años antes de Cristo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, no ha entendido. Le dije, la Escritura prohíbe a que cualquier persona viva esté comunicándose con los muertos. Por eso dice la Biblia, consultará, ¿no?, a los muertos por los vivos, y eso que están haciendo, sencillamente, Dios no lo va a aprobar. Pero permíteme explicarte lo siguiente. Hace 4000 años atrás, Dios había llamado a Abraham para formar un pueblo. Porque todas las naciones, todo pueblo, tribu, nación y lengua, a excepción del pueblo hebreo, se había sumergido en la hechicería, en la brujería, en el curanderismo, en la magia, en el esoterismo. Solo el pueblo de Israel era el depositario del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Fuera de Israel, todos somos gentiles. Y nosotros los gentiles, por naturaleza, adorábamos a los demonios. Éramos idólatras. Y eso que quede bien claro. De ahí que Jesús le dijo a la mujer samaritana, créame, mujer, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Dios es espíritu y a Dios se le adora en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Observe bien en Deuteronomio capítulo 18, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 18, los versículos 11 al 13 dice así. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ojo, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Si tú, mi amado hermano, hermana, usted, mi amigo, mi amiga que nos estás escuchando, solo las escrituras sagradas nos llevará a la verdadera adoración a Dios. Nos hará conocer a Dios. La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, este nos lo dio a conocer. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solo Jesucristo es el camino vivo y verdadero para llegar a Dios. En el mismo libro de Deuteronomio 18:14, el versículo 14 dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Está hablando de lo que es la brujería, de lo que es la hechicería, de lo que es la magia. Dios condena el espiritismo. De ahí viene también la tabla Ouija, la adoración a los muertos. Por ejemplo, mis padres son japoneses y ellos creen en el shintoísmo.
El shintoísmo piensa que mi papá, mi mamá, ¿no?, están entre los vivos y que ellos siguen tomando desayuno, almuerza, cena con nosotros, nos acompaña, nos ayuda. Pero la Biblia no enseña eso. Sencillamente, Dios condena el espiritismo, que viene a hacer la consulta a los muertos. Y esto incluye, sin ánimo de ofender a nadie, a la misa por los muertos, pues Dios estableció lo siguiente. Observe bien en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Y de la manera que está establecido, Hebreos 9, versículo 27. Para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si tú deseas evangelizar a tu familia, si tú deseas llevar el evangelio a amistades, familiares o compañeros de trabajo, por medio de una célula, tú tienes que enseñarle cómo llegar a Cristo. Observa bien que las personas vivas no pueden determinar o decidir si recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, porque esto solamente lo hace un creyente. El creyente tiene el Espíritu Santo. El creyente tiene el nuevo nacimiento. Y el creyente puede orar por los inconversos. El creyente puede llevarle a través de las Escrituras Sagradas a un inconverso para que ellos hagan esa confesión. Observe bien lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos a ver los versículos 8 al 11. ¿Qué dice? ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Eso es lo que tú le tienes que hablar a tu amigo y tú con la Biblia abierta. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y si tú lo llevas al libro de Hechos, el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo del 11 al 12, ¿qué dice la Escritura Sagrada? Hechos 4, 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. De ahí que en Hechos 16, vamos al capítulo 16, los versículos 28 al 31 y luego el 33. Hechos 16, 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, ningún mal no te hagas, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, la pregunta que hace este gentil, este inconverso. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa no solamente para él, no solamente para su esposa, para sus hijos, también para su papá, para su mamá, para su familia. La salvación por medio de Jesucristo va a toda la familia. Y él tomándolos, versículo 33, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Otro paso también es muy importante después de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, llevarles al bautismo. De ahí que en Mateo 28 dice, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Lucas 16, 22 al 31 es muy importante porque esto nos va a hablar profundamente, porque
muchas personas tienen una enseñanza, una doctrina completamente esotérica del ocultismo, porque vivimos en una sociedad que vive lo mágico y lo sobrenatural. La industria cinematográfica está llena de películas de fantasía, de ciencia ficción, de ocultismo. Note bien, Lucas 16, Evangelio de Lucas, versículo 22, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el lugar de los muertos, ahí donde van las personas muertas, alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El inconverso en el Hades no pierde la facultad de tener memoria, la facultad de ver, de oír, de sentir. Él tenía sed y le pide, a Abraham que envíe a Lázaro para que refresque su lengua. Mire, habla de su lengua, porque estaba atormentado en un lugar donde había pura llama, fuego, candela. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto grábate bien, para aquellos que están acostumbrados a acudir al ritual con los muertos. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, que les evangelice, ¿no? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Imagínense pedirle a Abraham que un muerto vaya al lugar de los vivos. Y esto es imposible. No se puede. Porque la Escritura dice: les está establecido a los hombres morir una sola vez, después de esto el juicio. Si es bueno, al cielo. Si es malo, al Hades, está condenado. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Están las Escrituras sagradas. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de ellos fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Imagínate, ahora le quiere corregir a Abraham, que Abraham está equivocado y que él tiene la razón. Si un muerto va al mundo de los vivos, le va a escuchar y ellos no van a venir a este lugar. Pero Abraham sencillamente es tajante, le dice. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, las Escrituras sagradas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cuando uno muere, ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Con amor, explícale a tus seres queridos, a tus parientes, tu vecino. Escúchame bien, se puede hacer un servicio de adoración, de consolación. Muchas veces a mí me han pedido una misa por los muertos, digo no, pero sí puedo ir a predicarle la palabra, a consolarle que hay un cielo y hay un infierno. Un cielo realmente para las personas que tienen a Cristo y un infierno para las personas que no tienen a Cristo. Porque cuando uno muere, ya decidió, determinó a qué lugar va. De ahí que la Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, nunca jamás la Biblia se va a contradecir. En otra ocasión, se me acercó una hermana y me contó que había estado en la casa de un familiar y que su familia había llamado a un curandero para que sanara a su mamá, que se encontraba muy delicada de salud. Observe bien, toda esta familia
aparentemente era cristiana. Toda esta familia me decía que iba a las iglesias, a las iglesias, a la iglesia donde ellos se congregaban, iban. Pero lo curioso es que cuando la mamá llegó a un estado tan crítico, agonizante, que el médico le había dicho que ya no hay nada que hacer, comenzó a pensar, estoy orando, orando y orando, no pasa nada. Y pensaron, quizás si llamamos a un curandero, una curandera, a un brujo, un hechicero, quizás ellos tienen poder para hacer esto. Pero note bien lo que dice en Segunda de Reyes. Vamos, Segunda de Reyes, capítulo 1, los primeros 6 versículos. Todos estos versículos es para que tú, mi amado hermano, hermana, le enseñes. Somos gentiles. Y los gentiles, lamentablemente, si no somos cristianos, somos adoradores de ídolos y de demonios. Y esto métete a la cabeza. Solo, escúchame bien, un creyente adora a Dios. Un creyente lleno del Espíritu de Dios conoce las Escrituras Sagradas. Un creyente sabe orar y sabe leer la Biblia. Un creyente puede interceder, pero un pagano no. Por más religioso que sea, el pagano siempre va a estar en lo suyo. Y no va a entender, porque ellos piensan que hay otros métodos para ser sanado. Mire, Segunda de Reyes, capítulo 1, los primeros 6 versículos. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 6. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-zebú, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Va a acudir a al dios de los hechiceros, de los curanderos, va a acudir, ¿no?, a la brujería, a la magia, a la hechicería, si Ocosías tenía esa enfermedad, si iba a sanar o no. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, esto sucede más o menos 1000 años antes de Cristo, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-zebú, dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Mira, si tienes un familiar enfermo, solo Dios decide si sana o no sana. De ahí que la Escritura, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Tú puedes llevarlo a la iglesia para que sea ungido con aceite. Pero también la Escritura dice claramente, confesaos los unos a los otros para que seáis sanados. Pero si la persona está lleno de amargura, de resentimiento, lleno de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, tiene una lengua suelta, está metido, ¿no?, en un mundo oculto, tenebroso, por supuesto que Dios no lo va a sanar. Pero si se arrepiente de sus pecados, Dios lo sana. Por eso dice, para ir a ser sanado por Dios, tiene que pedirle a Dios que lo sane. Y solo en su voluntad Dios lo sana o no lo sana. En este caso, esta mujer está postrada. Yo no sé si era íntegra o no de corazón. Lo que yo sí sé es que así como sus hijos, su esposo, su familia sufre, Dios también sufre. El dolor. También Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores.
El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, por eso, siendo rey de Samaria, conociendo las escrituras sagradas, manda mensajero a Baal-Zebú, dios de Crom, para que le consulte si va a sanar o no. Es igual como a uno de ustedes, Dios le puede decir, o le va a decir, ¿acaso no hay Dios en la Alianza Cristiana y Misionera de Ate los Portales? ¿No está ahí el siervo? ¿No está ahí las escrituras? ¿Por qué no le pide al pastor que oren, ungiéndole con aceite para que sane? ¿Por qué vas a un curandero, a un hechicero, a un satanista? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Vaya a los ancianos de la iglesia. Confía en Dios. ¿Está claro? Porque la fe es muy importante, la oración con fe. La oración del justo puede mucho. Este rey sencillamente le dio las espaldas a Dios. Traicionó a Dios. Todo creyente que busca hechicero, brujo, satanista, joveo con huevo, joveo con cuy, baño de agua, de flores, le gusta la astrología, los horóscopos, sencillamente no es creyente. Puedes ir a la iglesia, o tú crees que estás adorando. Tú no adoras a Dios, porque los gentiles, dice la Biblia, adora a Dios, adora a los demonios por naturaleza, porque no conocen a Dios. Por eso las Escrituras nos hablan. En Jesucristo tenemos libertad. En Jesucristo hay amor, hay esperanza. De ahí que en Primera de Crónica, capítulo 10, observe bien, capítulo 10, ¿no? Este es otro de los pasajes que vamos a ver, ¿no? Lo que sucede, ¿no? A este rey de Israel, ¿no? A ese rey, se recuerda usted de Saúl, ¿ah? Que también consultó a una divina. Mira la tragedia. Primera de Crónicas, vamos, Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13-14. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13-14. Dice así, Primera de Crónicas 10. Ya lo tienes. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13-14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Se rebeló contra la palabra de Jehová. Mire, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. La palabra Jesús, que yo os he hablado son espíritu y son vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando uno confía en Dios, por eso dice, contra la palabra de Jehová prevaricó este primer rey de Israel, Saúl, la cual no guardó, porque consultó a una divina. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Si tú, por ignorancia, llevaste a tus hijos a un curandero, a un hechicero, joveo con huevo, joveo con cuy, baño de agua de flores, entonces, mire, escuche bien, pide perdón a Dios, entrega a tu hijo a Dios y tú arrepiente de tus pecados. El Señor, con su sangre preciosa, va a limpiar los pecados de tus hijos y el tuyo también, y lo va a sanar, lo va a salvar. No es bueno llevar una doble vida. O somos creyentes de corazón, o creemos también en el Dios del mundo oculto de Baal. Porque tú tienes que elegir, o Dios o Baal. Hay que tomar decisiones. Mire, en Primera de Reyes, en el mismo libro, Primera de Reyes, hay que retroceder, Crónica de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 20 al 21 dice así. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, escúchame bien, ¿eh? Y lea bien, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él.
Y el pueblo no respondió. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? ¿Tú crees que Jesucristo es el Salvador del mundo? ¿Tú crees que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios? ¿Tú crees que el nombre de Jesús, en su nombre, el perdón de pecado, es real? Entonces estás bien. Porque eso nos enseña precisamente a la Biblia. El verdadero creyente, colocado en el Señor Jesucristo, es un creyente con integridad, con fidelidad y transparencia, para con Dios, para con su prójimo. Y que solo adora a Dios en espíritu y en verdad. Jesucristo es su roca fuerte y firme. Él va a estar asegurado, su corazón nunca va a resbalar, se va a resbalar, jamás se aparta de su Señor. Dios prohíbe, escúcheme bien, tajantemente a los adivinos. En Deuteronomio 18:10, vamos al libro de Deuteronomio 18:10, ¿qué dice? El quinto libro de la Biblia, 18:10, dice: no seáis hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, sea sacrificio humano, o huevo, cuy, gallina, cualquier animal, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Esto es pecado muy grave, muy grande. Vamos a ver un gran pecado, es la adivinación. Primera es Samuel capítulo 15. Primera es Samuel capítulo 15. Versículo 23. Primera es Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando uno rechaza a Dios, Dios te rechaza a ti. Y cuando Dios te rechaza a ti, nada te sale bien. De ahí que en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16, 18. Segunda de Reyes 17, capítulo 17, versículo 16, 18, dice así: cuando el pueblo se rebela, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, siendo un pueblo que conocía a Dios y que tenía las escrituras sagradas. Dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, o sea, a los signos del zodiaco, a todo el ejército de los cielos, todos los signos del zodiaco. Y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos o a sus hijas por fuego, o sea, joveo con huevo, de cuy, de baño de agua de flores, de alumbre. Y se dieron a las adivinaciones, agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se iró en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. De las 12 tribus, solo uno quedó, la tribu de Judá, porque prácticamente casi todas las tribus habían abandonado a Dios. Se dieron a la idolatría, a la hechicería. Hay que tener también hoy cuidado de los falsos profetas. Hay falsos profetas, y es la señal de los tiempos, de los últimos tiempos. Jeremías capítulo 14. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Jeremías 14, versículo 14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Por eso uno debe de predicar la palabra de Dios. Uno debe de hablar lo que Dios dice. Uno debe de, escúcheme, de expresar toda la Biblia. Porque Dios se manifiesta a través de su palabra. No de su sueño, que me dijo, no me dijo. No, eso está mal. Cuando un creyente
declara las escrituras, escúchame bien, Dios lo bendice. Y cuando un creyente declara su palabra y dice que Dios me dijo, cuando Dios no le dijo, entonces está bajo juicio. En Ezequiel capítulo 13, vamos avanzando los libros. Estamos en Jeremías, ahora Ezequiel capítulo 13, versículos 6 y 7, dice así. Vieron vanidad, mira, vieron, observaron, y adivinación mentirosa. Dice, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, espera que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habían visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que dijo Jehová, no habiendo yo hablado. ¿Cómo va a decir que Dios dijo eso cuando Dios no dijo? El mago también es un mentiroso. Mire, es un adivino o un encantador, es conjurador. Es una abominación esta práctica. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18. Versículo 11. Mira, tú, mi amado hermano, hermana, debes tener un cuaderno y lapicero que escriba. Cerciórate que escriba. Cuando el pastor te va dictando pasaje, tú lo vas leyendo, también lo vas anotando para que lo estudie. También va a haber una grabación, porque todo lo que yo estoy hablando, dentro de hora y media o 2 horas, va a ser colgado en YouTube para que tú lo vuelvas a ver. Dice Deuteronomio 18:11. Ni encantador, ni adivino, ni mago. Y quien consulte a los muertos, este es Wicca, misa a los muertos, y también los aniversarios, todo lo que van hablando. El rey Saúl consultó cuando se encontraba desesperado en una guerra. Quizás tú, mi amado hermano, hermana, en algún momento de tu vida estás desesperado, en una situación crítica, desesperado, ¿no? Necesita un consejo, necesita palabra. Pero cuando tú acudes a la Biblia, Dios te habla. Pero cuando tú no acudes a la Biblia, el diablo te habla. Porque Dios siempre habla, el diablo también habla. Es preferible escuchar a Dios antes que al diablo. El acusador siempre te va a acusar de día y de noche. Mire, en 1 Samuel 28, 1 Samuel capítulo 28, 1 Samuel capítulo 28. Mire, esa sesión de espiritismo, de brujería, de magia. La pitonisa de Endor. Versículo 9 al 11. Samuel 28, 9 al 11. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezos a mi vida para hacerme morir? Mire, la inconversa, la espiritista, la curandera, la bruja, la hechicera, le está llamando la atención al mismo rey que por orden de Jehová, había combatido a los hechiceros, brujos, satanistas, pero ahora le da la espalda a Dios. Lo que él le estaba prohibiendo, ahora lo va a aceptar. Entonces, versículo 10, Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Mire, ese atrevimiento, esa osadez de decir, vive Jehová, que ningún mal te va a venir. ¿Cómo no le va a venir ningún mal? Si Dios aborrece a la curandera, a los hechiceros, a los brujos. El libro del Éxodo dice, a la hechicera no la dejarás que viva. Y esto lo sabe muy bien el rey Saúl, lo sabía. Y sin embargo, la mujer entonces, versículo 11, dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Mire, Samuel ya había muerto. Y la escritura dice, les está establecido a los hombres morir solamente una vez y después del juicio. ¿Por qué le va a contradecir a Dios? ¿Por qué va a llamar a un hechicero, una pitonisa, para que haga venir a Samuel? Nunca jamás te olvides que Dios no se va a contradecir en su palabra.
Nunca Dios se contradice en su palabra. Bueno, es un pasaje muy controversial. Uno dice que vino Samuel, otro dice que no vino. Bueno, yo lo único que sé es que Dios nunca jamás envía, o sea, a una persona que ya falleció al mundo de los vivos. No lo manda. Por eso este hombre estaba mal. Por eso en Crónica dice, ¿no? Así mató Jehová a Saúl porque prevaricó contra la palabra de Jehová. Por ser una persona de doble ánimo. Por no ser íntegro a Dios, leal y transparente. Por eso Dios lo sacó, a pesar de ser el primer rey de Israel, y en su lugar lo puso al gran rey David. Porque David sí era amigo de Dios. Otro rey, en su reinado también practicó y consultó a divino y hechicero. Es otro rey hebreo. En Segunda de Reyes, capítulo 21, 6. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Mira lo que hace este rey. Dice, pasó a su hijo por fuego. Pasó a su hijo por fuego. Como tú puedes pasar, curandero, hechicero, brujo, satanista, joveo de huevo, joveo cubi, baño de agua de flores. O vas a una mesada, hace toda la noche, o llama un curandero para que limpie tu casa. Mira lo que pasa. Y se dio a observar los tiempos. Es astrología, horóscopo, cartomancia, quiromancia, ¿no? Adivinación. Observa los tiempos. ¿Qué más dice? Y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Comenzó a promover, siendo una autoridad, un rey, desde el mismo templo de Jerusalén, ¿qué estaba provocando? ¿No? Llamaba a los astrólogos, curanderos, hechiceros, brujos, satanás, para llamarlo, para que haga eso. Una de las autoridades, creo que fue el gobierno anterior, que dijo, ¿no?, que los hospitales que hacen los médicos solo tienen la facultad de sanar. También hay los curanderos, ellos también conocen la medicina, pero yo no creo eso. Sencillamente, un curandero es un hechicero. Un curandero hace práctica del diablo, prácticas ocultas. Y cuando una persona se somete a un curandero, queda bajo pena de muerte, bajo maldición. De ahí que Isaías lo condenó. ¿Por qué lo condenó? Mire otra vez Isaías capítulo 8, versículo 19. Porque tú tienes que entender y conocer bien por qué Dios censura la ouija, el espiritismo, la magia, la adivinación, la hechicería, la brujería. Y por qué la iglesia tiene que predicar el evangelio, tiene que exhortar, tiene que hacer, escuche bien, una declaración poderosa de parte de Dios, como hizo el profeta Isaías. Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Mira, Jesucristo está sentado a la derecha de la majestad del Padre. Jesucristo nos sigue hablando. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Escúcheme bien. Hay que evangelizar. Hay que predicar el evangelio. Solo Jesucristo sana. Solo Jesucristo sana. Escuche bien. Solo Jesucristo santifica. Sin Cristo no hay esperanza. No hay propósito, no hay meta, no hay nada. El ser humano queda vacío. Queda en una profunda soledad. Se llena de estrés, de pánico. Porque no hay esperanza, no hay fe, no hay nada. Y cuando la persona recibe a Jesucristo, el Señor lo llena de la presencia de su Santo Espíritu. De ahí que hay muchas personas que le tienen miedo al mundo oculto. Le tienen miedo a la brujería, le tienen miedo a la hechicería. ¿Cuántas personas me han dicho usted, pastor, usted no se meta con los hechiceros, brujos, satanistas, le va a hacer daño? Si la brujería existe, le va a hacer daño. Muy bien. Observen el libro de Número 23:23. Te conviene abrir este libro, no te canses los dedos. Número
capítulo 23, versículo 23, que te va a salvar la vida. Te va a dar valentía, te va a dar propósito, escúchame bien. Te va a dar valentía, meta te va a dar, porque tenga propósito, meta, objetivo, porque enseña. Porque contra Jacob no hay agüero. O sea, contra Israel no hay agüero. Contra la iglesia de Jesucristo no hay agüero, no hay brujería, no hay hechicería, ni adivinación contra Israel. Como ahora será el dicho de Jehová y de Israel. Lo que ha hecho Dios, lo que ha hecho Dios. Escúchame bien. Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la puerta de la muerte. Escúcheme bien, el infierno no puede hacer nada. No hay brujería, no hay hechicería, no hay magia, encantamiento, ni maldición, ni conjuro contra la iglesia de Jesucristo. Porque Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es Dios verdadero. En el creyente, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y Dios nos dio la facultad de orar, la facultad de predicar, de interceder. Porque si la iglesia de Jesucristo, escuche bien, no predica el evangelio, no predica la palabra de Dios diciéndole, escúcheme bien, no tengas miedo al mundo de la hechicería, al mundo de la brujería, porque Jesucristo, como Jehová, como poderoso gigante, está a nuestro lado para defendernos. Él nos va a defender. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me entiendes lo que te estoy hablando? En Cristo hay esperanza. Él es nuestro castillo fuerte, nuestra roca. El texto sagrado nos enseña de que la iglesia no tiene por qué temer a la brujería, hechicería, encantamiento, magia, agüero. Porque Dios ha decretado desde ahora y para siempre que estas artes ocultas no pueden hacer daño a la iglesia. Bíblicamente está comprobado que los hechiceros sí pueden hacer daño a una persona inconversa. Si tú eres una persona inconversa, si tú eres un creyente carnal, que estás en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, mira lo que te va a venir. ¿Ah? Y cuídate, porque sin santidad nadie verá al Señor. Éxodo capítulo 7, ¿qué dice? Éxodo 7, no te desesperes, ya estamos terminando. Éxodo 7, ¿ya? Segundo libro de la Biblia, versículo 11 al 13, y luego 22, dice así. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, hicieron lo mismo, y los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Miren, los hechiceros pueden hacer milagros. Los hechiceros replicaron los milagros de Moisés. Observe bien el versículo 22. Miren, versículo 22, ¿qué dice, no? Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Por eso el corazón de Faraón se endureció. Capítulo 8, versículo 7. Luego 18 y 19. Éxodo 8, 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Versículo 19. Aquí ya no puede. ¿Qué dice? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. ¿Qué dijeron los hechiceros a Faraón? Dedo de Dios es este. Jesús dijo, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Nunca jamás te olvides, somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Y está con nosotros. Y nosotros, en el nombre de Jesús, y por su palabra bendita, echamos fuera toda hechicería, toda brujería, maldiciones de la iglesia, conjuro, porque hay poder en la sangre de Jesús. Ningún demonio va a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Nosotros le resistimos, le reprendemos en el nombre y en el poder de Jesucristo, lo echamos fuera. Porque la iglesia de Jesucristo es santa, eterna, es bendita. Por eso nos mandó, vaya por el mundo, predique el evangelio a toda criatura. ¿Me estás escuchando? Dios permitió hasta cierto punto a estos hechiceros satanistas que tenga poder, como estamos viendo, ¿no? Replicó, hizo igualito como hizo Moisés y Aarón. Pero después la mano de Dios
se manifestó con su pueblo Israel poderosamente. Igual sucederá con la iglesia de Jesucristo. En Israel a los hechiceros se les mandaba. Dios mandaba. ¿Qué mandaba a los que hiciera con los hechiceros? Éxodo 22, 18, ¿qué dice? A la hechicera, ¿qué más dice? No dejarás que viva. A la hechicera no dejarás que viva. Perdón, con sentencia de muerte. Levítico 19, 26. Levítico 19, 26. No seréis agorero ni adivino. No seréis agorero ni adivino. Y vamos a volver. Deuteronomio, capítulo 18. Nuevamente 18. Deuteronomio 10, 14. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, la ouija, el espiritismo. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto, dice la Escritura, serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oye, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mire, actualmente nuestra sociedad está sufriendo una crisis de salud. El dolor es intenso. Mire, ya hemos llegado, creo, a más de 14.000, cerca de 14.500 de contagiados. 300 muertos en el Perú. ¿Quién iba a pensar? Había un gobernador de Estados Unidos, ¿no? Hace 2 días o 3 días atrás dijo, ¿no? Mira, ya está bajando ya los contagiados, ¿no? Así que no metan a Dios aquí, ¿ya? Ellos pensaron que es el hombre con su tecnología está haciendo. Solo que pasó el día siguiente. Dios mata 4.000 personas, muere. La más alta, ¿no? Más que China, que cualquier país, que Italia, Francia, todo. 4.000. Con Dios no se juega. ¿Me estás escuchando? Dios tiene compasión, piedad de esta crisis sanitaria, porque Dios a los poderosos, a los grandes, aquellos que endiosa al dinero, al negocio, endiosa a las personas que tienen dinero, piensa que son ellos los que le proveen. No, Jehová es tu proveedor. Pero si una persona, esto enséñale ahora. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 12 al 15. 2 pasajes y vamos a orar. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 15, ¿qué dice? Y apareció Jehová a Salomón de noche. Versículo 12, segunda de Crónicas 7, 12. Y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahí está, COVID-19, pestilencia, ¿verdad? 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra con buena agricultura, ¿ah? La minería, los pelos, la piscicultura, todo va a ser bendito. Porque sanaré. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Nosotros tenemos que orar por nuestro Perú, porque Dios nos está pidiendo para que el Perú sea salvado, restaurado. Algunos dicen, no, ya está pasado. No. Escúchame bien lo que te voy a decir. Aún no llegamos al punto alto. El Perú tiene 33 millones de habitantes. Si solamente estamos con más de 120 y tantos mil, nada más. No estamos hablando de 33 millones. O sea, estamos hablando, mira, está paralizado todo el comercio. Está los colegios, las universidades, los institutos. Mire, la minería. Todo está parado. El pecado. Es tiempo, escúchale, de reaccionar. Es tiempo, Dios quiere que tú te acerques a Él.
Dios quiere que tú te arrepientes con todo tu corazón. Dios va a sanar tu casa, tu negocio, tu vida, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Él es todo para ti. Dios te va a bendecir. Mire, Ezequiel 22. Mira la tragedia en el pueblo de Israel, porque Dios no quiere destruir la tierra. Ezequiel 22, 30 al 31. Ezequiel 22, 30 al 31 dice: y busqué entre ellos, mira lo que es Jehová, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, intercesores, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Qué más dice? Y no lo hallé. Por tanto, como no lo halló, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Debemos de estar orando por el presidente de la República, por el Congreso de la República, orando no por las Fuerzas Armadas y Policiales. Mire, cuántos policías, cuántos militares se están muriendo, están contaminados, porque muchos pues se rebela, no acata la orden del gobierno de estar en casa. Pero Dios quiere, escúchame bien, que tú ores. Busqué entre ellos hombre que se pusiese en la brecha. Claro que nuestro presidente tiene errores. Claro que nuestro congresista, los ministros tienen errores. Pero escúchame bien. Dios convence de juicio, de pecado, de justicia. Es Dios quien sana. Y es Dios quien condena. Dios hace vivir, Dios hace morir. Pero la oración del justo puede mucho. Por eso dice: y si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, yo escucharé sus oraciones. Voy a sanarle su tierra si se arrepiente. Pero si nosotros no oramos por nuestro Perú, no oramos por nuestras autoridades, no oramos por los presidentes regionales de la costa, sierra y selva, entonces estamos mal. Tenemos que vivir, orar, interceder para que Dios tenga compasión, piedad por el Perú. Porque COVID-19 realmente, este virus pequeño pone de rodillas a los más poderosos y les hace ver para que crea que Dios es Dios de los cielos y que el Señor es todo. Jesucristo dijo: vaya por el mundo, predique el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Lucas dice: en mi nombre serán perdonados sus pecados. En mi nombre. Tú quieres tener bendición en tu hogar. Quieres que haya la vida, la bendición, la abundancia de Dios en tu hogar. Entonces, inclina tu rostro y dile así: Padre Celestial, perdona mis pecados, perdona mis debilidades, en palabras, pensamientos y hechos. Realmente no he estado orando por el Perú, no he estado orando por las autoridades, no he estado orando por la crisis sanitaria. Señor, ten misericordia, compasión. Hay muchos pueblos que ni agua tienen, no tienen alimento. Todo está parado. Y yo sé que la oración de fe puede mucho. Señor, con 5 panes y 2 peces usted dio de comer a más de 5,000, sin contar mujeres y niños. Otra oportunidad, 4,000. También hombres, sin contar mujeres y niños. También usted multiplicó los panes y los peces. Bendícenos, Dios, grandemente. Bendice al Perú. Bendice a tu pueblo. Bendice a la iglesia. Bendice nuestras vidas. Perdona nuestro pecado. Señor, quiero hacer este compromiso. Señor Jesucristo, quizás no te conozca a ti. Señor, hago esta oración de fe. Perdona mis pecados. Perdona mis debilidades. En palabras, pensamientos y hechos. Mi Señor Jesucristo, no te he obedecido. No he hecho lo que usted me manda. Ahora abro mi corazón. Entre en mi corazón y siéntese en el trono de mi corazón. Espíritu Santo de Dios, le prometo a usted, como lo estoy haciendo con mi Señor Jesucristo, que es mi Rey, mi Señor, mi Salvador, de llevar su palabra, de llevar el alimento espiritual, de orar, de interceder,
por nuestro Perú, por las autoridades. Y también para que usted tenga misericordia, compasión de nuestro Perú. Sana nuestra tierra y sana toda dolencia, toda enfermedad. Y bendícenos grandemente. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén.